Por esa razón, yo simplemente quisiera terminar diciendo que cuando mi papá estaba encarcelado en Lecumberri, producto de su participación política en el movimiento estudiantil de 1968, y yo iba a la cárcel a visitarlo, había un grafiti, y que con esto se resume, podríamos decir, lo que es el sistema de justicia en México. Decía: en este lugar maldito, donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos iniciando un año turbulento, un año incierto. Los mexicanos están muy preocupados por la economía y por la seguridad, y el gobierno de la Cuarta Transformación no hace nada. En lugar de estar planeando cómo atajar la pobreza y la delincuencia, debemos de ser claros que las declaraciones del presidente electo, porque todavía es presidente electo, son declaraciones y amenazas desafortunadas. Debemos esperar al 20 de enero que sea ya presidente constitucional y tome protesta. Sin embargo, yo creo que el hecho de estar comentando que cambiarle el nombre al Golfo de México no significa que vaya a ser propiedad de los americanos. Hay un claro derecho internacional que cada país tiene debidamente delimitadas sus fronteras, pero más allá de eso, yo le apuesto al diálogo entre los países de Canadá, Estados Unidos y México. Y yo espero que la presidenta Claudia Sheinbaum plantee estrategias muy claras, porque hay que centrarnos sobre todo en el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio, que beneficia sin duda a los tres países, a México, Estados Unidos y a Canadá. Entonces, yo creo que hay que estudiar con mucho cuidado qué va a pasar con los migrantes. Las amenazas que ha hecho el presidente electo sobre los migrantes, sobre los aranceles, y aquí tenemos entre muchas la industria automotriz, la industria agropecuaria y la industria eléctrica, que serían de los perjudicados. Creo que el TEMEC beneficia a los tres países y entonces el diálogo es fundamental. Yo quiero decirles, señoras legisladoras y legisladores, que hoy más que nunca hagamos caso a la señora de la cocina económica que va al mercado y le sale más cara la despensa y tiene más miedo a que la asalten. Hoy más que nunca prestemos atención al trabajador que fue liquidado en diciembre y no puede llevar el sustento a sus hogares. Hoy más que nunca hagamos caso de que los adultos mayores que acuden a hospitales públicos no hay medicamentos ni atención médica. Pensemos en los miles de mexicanos que están dejando sus pueblos y comunidades y piensan en emigrar a Estados Unidos, donde se enfrentarán a una crisis migratoria en las fronteras. El tema es delicado. En lugar de hacer un llamado a la paz, que es momento de hacer llamado a la paz y a la concordia, no es momento de estar fraguando insurrecciones y revueltas en caso de que Estados Unidos adopte la decisión de intervenir en México para atraer a capos del narcotráfico. Morena debe de entender que la confrontación con Estados Unidos no es el camino para imperar el diálogo y la confrontación. En lugar de atender los secuestros y extorsiones o generar empleos, están planeando celebrar 100 días de gobierno,
del segundo piso de la Cuarta Transformación. Yo creo que no hay nada que celebrar. Un año nuevo es la oportunidad de corregir. Deben tener conciencia de que en la naturaleza humana se cometen errores y hay tropiezos. El actual gobierno tiene la oportunidad de corregir, de romper los vínculos con un caudillo. Tiene la oportunidad histórica de emprender un cambio y sentar las bases para un nuevo México. Así como se ha renunciado a repetir mantras de abrazos y no balazos, no repitan una frase hueca y sin sentido del segundo piso de la Cuarta Transformación. En el PRI estamos por cooperar y ayudar para seguir construyendo México. Hagamos un gran pacto por las mexicanas y por los mexicanos. Hagamos frente a la delincuencia y a la pobreza y a la corrupción y a los embates del nuevo gobierno de los Estados Unidos. Los mexicanos se merecen una clase política y un gobierno a la altura de las circunstancias. Trabajemos por México, trabajemos por los mexicanos y las mexicanas. Es cuanto. Muchas gracias, senadora Ábalos Empualteca. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos el senador Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Gracias, presidente. Legisladoras y legisladores que integran la comisión permanente. Pasamos de la primera definición de la justicia, la que nos dice la historia de la humanidad, como el arte de dar a cada quien lo suyo, a la definición más inteligente y más profunda que yo puedo haber escuchado y que fue en el transcurso de las campañas políticas, cuando un ciudadano nos habló clara y contundentemente que para él la justicia es un instrumento de paz, que para él la justicia es la posibilidad de que mexicanas y mexicanos vivamos en paz. Hoy, ante la reforma más profunda que ha sufrido el Poder Judicial en los últimos 100 años, se niega de una manera arbitraria y siendo juez y parte, violando la ley y violando la Constitución, a continuar con un procedimiento que fuera votado en el Pleno del Poder Legislativo, en el Pleno de esta mayoría, y en el Pleno de la posibilidad de las reformas constitucionales y en el Pleno de la representación total de las y los ciudadanos de este país. Sí, nosotros con diferentes visiones, con diferentes ideologías, con diferentes maneras de pensar, representamos al pueblo de México. Y el pacto inicial de esta nación surgió cuando el pueblo le dio esta representación al Poder Legislativo. Y nosotros en esta mayoría constitucional tomamos uno de los principales reclamos de las y los ciudadanos y entramos a una reforma profunda del Poder Judicial. No es posible que con el poder de un juzgador se dejen de lado los avances constitucionales y legales que realizamos en este Congreso. Quienes hemos trabajado arduamente y que representamos al poder reformador del Estado mexicano, somos representantes populares consecuentes y estamos cumpliendo el llamado social. Escucho con preocupación cuando alguien habla de distractores. Un juicio promedio en este país dura 7 años. En 10 años, muchos de nosotros pagamos una hipoteca. Imagínense esperar 7 años por justicia. En este país, el Poder Judicial ha demostrado que solamente defiende el interés de unos cuantos. Y cuando por fin hacemos una reforma profunda que permita 2 cosas, la vinculación de las autoridades del Poder Judicial con su comunidad y un proceso claro de rendición de cuentas, porque ¿qué proceso más claro de rendición de cuentas no hay
que la manifestación popular en las urnas. Nosotros somos el resultado de un proceso de rendición de cuentas, donde las diferentes posiciones políticas de este país son discutidas y están adoptadas por las y los ciudadanos. Hoy es muy grave la situación de lo que está sucediendo con este comité de selección, al darle trámite de manera ilegal, porque es de todos conocidos, una reforma constitucional que prohíbe que contra las reformas constitucionales pueda promoverse este tipo de juicio de garantías, y hoy se pretende detener la necesidad de justicia de las y los mexicanos. En los poderes legislativo y ejecutivo acatamos con oportunidad estos mandatos constitucionales y continuamos con las actividades para que el próximo 31 de enero se cuente con la lista de candidatos elegibles. Estoy cierto que el poder… Permítame un momento, senador. Sí, ¿con qué objeto, diputado? Si acepta una pregunta, senador. Claro que sí, diputado. Tiene hasta 1 minuto para hacerla y hasta 2 minutos para responderla. Muchas gracias. Comenta el senador que es muy grave lo que está pasando en el Comité de Elección del Poder Judicial, y mi pregunta muy concreta es preguntarle si él, como senador de la República, considera que eso es más grave, lo que está pasando en el Comité de Selección del Poder Judicial, o lo que está pasando, por ejemplo, en el estado de Sinaloa o Chiapas, donde hay una ingobernabilidad gravísima. Simplemente preguntarle qué es más grave para usted y qué debería estar discutiendo esta comisión permanente. Claro, diputado, evidentemente usted no se está atendiendo al tema, sin embargo le contesto a usted, diputado, evidentemente tenemos problemas en todo el país, pero nosotros representamos a toda la población del país y toda la población del país se manifestó en las urnas sobre la necesidad de reformar al Poder Judicial. Y si hoy un comité de selección, simple y sencillamente por un amparo que a todas luces es ilegal, soy abogado de profesión, se lo ratifico, pero aparte me imagino que ustedes leyeron la reforma constitucional que se votó, pues simple y sencillamente es grave lo que está sucediendo, porque no puede ser que un juzgador en un estado del país determine parar una reforma constitucional que tiene que ver con la voluntad popular. Gracias. Y continúe, senador, con su tiempo. Hemos dicho reiteradamente, la transformación profunda del Poder Judicial es una medida para la reconstrucción del tejido social, es una medida para la reconstrucción de la paz, y por eso en nuestro grupo parlamentario, pero sobre todo en los partidos que integran la coalición, seguimos haciendo historia, Morena, PT y Verde, apoyamos de manera profunda la reforma judicial pertinente y hacemos un llamado al Poder Judicial a que continúe con este proceso de selección, porque es por el bien del propio Poder Judicial, pero sobre todo porque se están violando el derecho de cientos o miles de ciudadanas que se inscribieron en este proceso y que hoy, por una decisión particular unilateral de una sola persona, simple y sencillamente están violando la Constitución. Gracias, presidente, es todo, señoras y senadores. Muchas gracias, senador Fernández González. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Juan Antonio Martín del Campo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Gracias, con el permiso de la presidencia. Adelante. Gracias. Bueno, pues ya ustedes saben y cómo fue aprobada precisamente esta reforma, una reforma fast track, precisamente el día 11 de septiembre del 2024, en donde pues sin ningún análisis, simple y sencillamente como la mandó el Ejecutivo, así fue aprobada. Nosotros comentamos y dijimos que sí estábamos a favor de lo que era una reforma judicial, pero no de la forma en cual se estaba presentando, que deberían de estar todos los actores involucrados, por supuesto, jueces, magistrados, ministros y los abogados o las barras de abogados, para que ellos también igual nos dijeran cómo debería de ir esta reforma. Pero sin embargo, nunca nos escucharon y así fue aprobada. Y fue aprobada porque sabemos cuál es el trasfondo. Y el trasfondo es precisamente ese revanchismo del anterior gobierno. Y por lo tanto, este gobierno federal pues le está siguiendo precisamente lo que es el juego. Y bueno, pues esa es una decisión ya tomada, y hoy creo que el Comité de Evaluación del Poder Judicial
de frenar el proceso electoral refleja el caos generado de una reforma apresurada y mal diseñada que pone en riesgo la independencia del Poder Judicial y vulnera la equidad del proceso y desacredita precisamente lo que es la democracia. El Comité de Evaluación acata la suspensión definitiva otorgada por un juez federal, lo que evidencia que el Poder Judicial sigue apegado al orden legal, algo que eso es muy importante, a diferencia de lo que es el Ejecutivo y el Legislativo, que ha ignorado todo tipo de medidas. Esta decisión podría provocar una contienda electoral desequilibrada, con candidatos únicamente tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, y que ambos poderes sabemos quién es el que está al mando de. Por lo tanto, bueno, pues vemos que puede ser esto muy vulnerable la independencia precisamente de lo que es el Poder Judicial, porque puede haber imparcialidad en todo lo que es este proceso y, por supuesto, vulnera lo que es la autonomía. Es por ello que vemos un fracaso en este modelo de selección, en este modelo electoral. Falta de legitimidad en lo que es el proceso. El diseño de una elección que es hasta el día de hoy confusa, poco transparente y propicia riesgos de manipulación. Ausencia de recursos precisamente del INE. Y vaya que ya lo dijo, y lo dijo la presidenta del INE y se los dijo aquí en Cámara de Diputados. Y ustedes, como ya saben, nada más obedecen una sola orden, y que es de Palacio Nacional, en donde hubo una disminución de más del 43%. Problemas con el personal, por supuesto, problemas con el papel seguridad, algo tan importante que tiene el INE, y bueno, pues hoy con esos recortes simple y sencillamente eso se va a quitar. Y luego pueden decir, porque eso es muy común escucharlos en ustedes, es que vamos a agarrarlos de lo que son los fideicomisos. Bueno, esos fideicomisos que van y vienen y que al final de cuentas, al día de hoy, no han resuelto absolutamente nada. Y también les digo, esto, y les hemos dicho, va a fracasar, tristemente, por lo que es nuestra justicia. Si el Ejecutivo y el Legislativo no suspenden el proceso como ordena esta medida cautelar, generaría un gran caos precisamente en lo que es el Poder Judicial. Por lo que hoy hay un rechazo desde la comunidad judicial, desde las asociaciones nacionales de magistrados de circuitos y jueces, condenan la suspensión y que ellos también han sido ignorados. El proceso electoral, tal como está diseñado, no democratiza, sino que polariza al Poder Judicial. Y eso es lo que vemos nosotros precisamente como un riesgo. Y es un riesgo precisamente nuestra justicia de todos los mexicanos. Por último, hago un llamado respetuoso a hacer un alto a este proceso hasta que se cuenten condiciones legales, logísticas y financieras adecuadas y que se garantice la equidad del proceso electoral, que no debe de continuar. Por ejemplo… Un momento. Sí. Senador Rubalcaba, ¿con qué objeto? Senador Martín del Campo, le quiere… Claro que sí, y ya estoy concluyendo. Sí, ¿quieres concluir primero? Claro, concluyo y Muy bien. Adelante lo que es Concluye. la respuesta. Exigimos pues el respeto de la legalidad. Los poderes ejecutivo y legislativo deben acatar las suspensiones judiciales respetando el equilibrio de poderes y la independencia del Poder Judicial. Es cuanto y… Presidente, adelante. Senador Rubalcaba tiene 1 minuto, tiene 2 minutos para responder. Claro que sí. Muchas gracias, presidente. Senador Antonio Martín del Campo, la legislatura de mayoría panista del estado de Aguascalientes ya aprobó la reforma al Poder Judicial. Me gustaría preguntarle cuánto tiempo tardó la discusión en el estado de Aguascalientes sobre esta reforma, cuántos millones de pesos adicionales tendrá el Instituto Estatal Electoral para llevar a cabo la elección. Y dependiendo de su respuesta, ¿usted sugeriría también que se cancelara la elección de personas juzgadoras en su estado? Gracias por su respuesta. Primero, bueno, pues no soy diputado local. Si fuera diputado local, le diría con tiempo y forma. Segundo, por supuesto que nosotros, como garantistas y por supuesto respetando la ley, tenemos que acatarla.
Y creo que eso es lo que está haciendo precisamente el Congreso del Estado de Aguascalientes, acatando un mandato de ambas cámaras. Hoy lo que estamos discutiendo es de que un comité existe una suspensión y por lo tanto tenemos que acatarla, esa suspensión. No decir de que nos vale o nos pasamos por el arco del triunfo nuestra Constitución. No, tenemos que acatarla. Y ahí está el respeto precisamente de lo que es al Poder Judicial. Y lo tercero, por supuesto que debe de haber el recurso suficiente. Y si no hay el recurso suficiente, haremos las gestiones. Y si usted es buena para poder hacer números, pues adelante y podemos hacer trabajo en equipo para que realmente existan los recursos suficientes y que no haya ningún problema en la elección de jueces magistrados. Y cuente con un servidor. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador Martín del Campo. Tiene el diputado Seniacén Roberto Escobar García, del Grupo Parlamentario de Morena. La palabra está por 2 minutos y medio. Aquí a la izquierda, diputado, senador, presidente, con su venia. Adelante. Hoy a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, queremos dar nuestro posicionamiento ante el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación, decretada en el marco de un juicio de amparo. Esto va en contra de las actuales reformas constitucionales aprobadas en esta soberanía y que da la gran oportunidad de poner a nuestro país en la vista del mundo en este proceso democrático de elección de quienes procuran la justicia hoy en nuestro gran país. Quiero irme poco atrás porque todo parece que se les ha olvidado todas las reformas constitucionales que se realizaron en el periodo neoliberal y en el caso de Enrique Peña Nieto. Soy docente del nivel de telesecundaria con 17 años de servicio al sistema educativo. En el 2013 tuve la gran oportunidad de ser vocero y uno de los representantes de los docentes del estado de Veracruz contra la reforma educativa y ser parte de la Comisión Única Negociadora de la CENTE en el gobierno federal. En el 2013, diputadas y diputados del Pacto por México nos dejaron plantados a la comisión mientras se fueron a votar a otro espacio. Es decir, nunca nos escucharon porque ahora vienen a tribuna a llorar las diputadas y los diputados del PRI, del PAN, que no se les escucha. Ustedes jamás escucharon al pueblo, jamás. De igual manera, en la votación decían que no escuchábamos al pueblo y que de esta máxima tribuna les digo que ustedes jamás nos escucharon a los de abajo. Por eso tuvimos que organizarnos y participar con un partido movimiento que escuchara todas las voces, campesinos, obreros, maestros, ciudadanos, dispuestos a transformar la vida pública de nuestro país. Nos cansamos de esperarlos a que cambiaran e hicieran reformas que fueran para todas y todos. El 21 de octubre del 2013 trajimos al Palacio del Poder Judicial maestras y maestros de los estados de Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas y Veracruz y muchos más estados, 1 millón de amparos, con una marcha de más de 600,000 maestros que partió de Reforma desde el Caballito, con más de 30 tortons de amparos físicos y aparte lo digital. La justificación, y todo esto fue rechazado, la justificación, escuchen bien diputados del PRI y del PAN, que ante una reforma constitucional no puedes ampararte. 2013, 21 de octubre, esa fecha, no puedes ampararte ante una reforma constitucional. Y ahora les pregunto, ¿por qué quieren violentar la ley que ustedes plasmaron desde hace muchos años en la ley de amparo y la Constitución? Y les voy a decir el por qué. Porque ustedes manejaban junto con ellos a modo la ley y creen que pueden seguir haciéndolo. Y no, el pueblo nos ha mandatado y la reforma al Poder Judicial, esta medida cautelar que quieren implementar,
afecta a 881 cargos programados para renovarse en el 2025, afectando no solo a las instituciones del Poder Judicial, sino también a las personas que se inscribieron al proceso electoral confiando en la transparencia y legalidad del mismo. Ni un paso atrás. Desde esta tribuna y desde esta legislatura vamos a seguir defendiendo a todos aquellos que están inscritos. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado Escobar García. Como informé, los grupos parlamentarios dividieron su tiempo. Así es que ahora tiene la palabra la senadora Amalia García Medina por 5 minutos. Por Movimiento Ciudadano, sí, de sus segundos 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Compañeras, compañeros. Adelante. Todo el mundo, todas, todos hemos coincidido en que hacía falta una reforma al Poder Judicial, pero no solamente, sino que en lo que hemos puesto el acento muchas y muchos es que esa reforma tendría que haber sido integral, tiene que ser integral y que tendría que haber abarcado procuración y administración de justicia, porque buena parte de los problemas que tenemos en el ámbito de la impartición de justicia tienen que ver con la falta de integración correcta, precisa, profesional de las carpetas que vienen de las fiscalías de los estados. Hace falta una gran reforma que garantice sobre todo justicia cotidiana o como le llamamos justicia de barandilla. Es lo que la gente requiere. ¿Cuál es uno de los problemas que nos preocupan? Que con esta reforma que se planteó, además de que faltó diálogo, se lesiona una de las cuestiones más importantes, que es la experiencia, la carrera judicial. La improvisación no garantiza justicia, aquella que requieren las personas, los hombres y las mujeres, los ciudadanos y ciudadanas en nuestro país. Y hoy estamos ante una situación extremadamente, yo diría, dura, difícil, preocupante sobre todo, porque lo que muestra esta resolución, esta decisión de este juzgado, es que hay una polarización extrema en nuestro país. Ha faltado diálogo, ha faltado la búsqueda de acuerdos, sobre todo para implementar una reforma integral como es la que se requeriría. Y yo digo que hoy, más que nunca, necesitamos poner en el centro que el contexto en el que estamos es un contexto difícil. Tenemos un vecino extremadamente beligerante, que no es respetuoso de lo que es la soberanía, ni la historia, ni las decisiones de cada país. Y tendríamos que construir un camino para el diálogo. Hoy a México le urge el diálogo y le urge que vayamos unidas y unidos en los temas esenciales de nuestra nación. Yo, por cierto, quiero decir que en ese contexto en el que necesitamos acuerdo, hay que decir, frente a las declaraciones del presidente electo de los Estados Unidos, que si hay un país que se ha construido con migraciones es los Estados Unidos. Creció con el trabajo de los migrantes. El Mayflower simboliza la llegada de quienes fueron de Europa a los Estados Unidos y llegaron a trabajar, a construir una nación, a crear riqueza. En Estados Unidos, los migrantes que viven hoy actualmente ahí producen 324,000 millones de dólares que fortalecen la economía norteamericana, el 8% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. ¿A qué llegan los migrantes? Llegan a trabajar, llegan a producir riqueza, llegan a aportar, a dar su talento, su capacidad, y por eso resulta verdaderamente insoportable el trato discriminatorio, los prejuicios, el racismo que está y el desconocimiento, yo diría, la ignorancia que hay de todo lo que aportan los migrantes a los Estados Unidos. Y lo que hoy requerimos, yo cierro con esto, es diálogo, acuerdo nacional
para hacerle frente a los grandes retos que tenemos en el contexto del mundo actual y de en nuestro hemisferio, México, Estados Unidos y Canadá. Ojalá que haya la disposición de, con diálogo, construir las condiciones para que le hagamos frente y para poder como nación salir adelante en esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora García Medina. Tiene el uso de la palabra el diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Con el permiso de la presidencia, adelante. Compañeras y compañeros legisladores, nos encontramos ante una decisión que merece un análisis crítico y profundo. La suspensión del proceso electoral extraordinario para la designación de jueces y magistrados por parte del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación. Esta medida, adoptada en acatamiento a una orden judicial, plantea serias preocupaciones sobre su impacto en la independencia y eficiencia de nuestro sistema judicial. La suspensión de este proceso electoral interrumpe un mecanismo esencial para la renovación y fortalecimiento de nuestro poder judicial. La selección de jueces y magistrados es fundamental para garantizar una justicia imparcial y efectiva. Al detener este proceso, corremos el riesgo de generar vacantes prolongadas en cargos clave, lo que podría derivar en retrasos en la administración de justicia y afectar la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones. Es importante que entendamos que el decreto de reformas no es un capricho legislativo, sino un esfuerzo por corregir años de privilegios y corrupción que han minado la confianza en el Poder Judicial. Detener este proceso bajo el argumento de incertidumbre constitucional solo beneficia a quienes desean mantener un sistema que protege intereses particulares por encima del bienestar colectivo. Además, esta decisión podría interpretarse como una injerencia indebida en la autonomía del Poder Judicial. La independencia judicial es un pilar de nuestra democracia y cualquier acción que la comprometa debe ser cuidadosamente evaluada. La suspensión del proceso electoral motivada por disputas legales puede sentar un precedente peligroso donde decisiones judiciales internas sean susceptibles a paralizaciones externas, debilitando así la separación de poderes que sustenta nuestro Estado de Derecho. Es importante destacar que la presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado su preocupación al respecto, señalando que esta suspensión podría estar violando una resolución del Tribunal Electoral. Permítame, diputado. Del Poder Judicial. ¿Me permite? ¿Con qué objeto, senadora? Que le pregunte al orador si le puedo hacer una pregunta. Orador, ¿se acepta una pregunta de la senadora? Muchas gracias. Adelante, tiene hasta 1 minuto para formular su pregunta. Nosotros el 11 de septiembre pasado votamos en contra de la mal llamada reforma del Poder Judicial, porque hoy estamos viendo los grandes errores que están saliendo y seguirán saliendo. Mi pregunta es muy concreta. ¿Usted considera que mejorará la atención en el Poder Judicial con jueces sin carrera judicial y vinculados al partido en el gobierno? Veamos el caso de Bolivia. Llevan más de 1 año y no les sale y ni les saldrá porque no es la vía. Muchas gracias. Tiene hasta 2 minutos para poder contestar y posteriormente continúa con su tiempo. Sí, hoy los planteamientos que hace la derecha y hace la oposición son los mismos cuestionamientos que nos hacemos, que no se hicieron en el
94-95 con la reforma de Ernesto Zedillo Ponce de León. De un plumazo borró 25 ministros de la Corte. Y para sacar ese proceso que lo sacaron por voto mayoritario, ahí estuvo el PAN y ahí estuvo el PRI otorgando su voto para concederle el capricho al presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, que buscaba deshacerse de ministros relacionados con Carlos Salinas de Gortari. Y ahí estuvieron, y no hubo oposición, ni la prensa, ni nadie, todo mundo callado. Yo le voy a responder, seguramente usted no ha estado cercana a un proceso donde un juez tenga que emitir una resolución, pero le quiero decir que la inmensa mayoría de las mexicanas y de los mexicanos se quejan de los moches que reciben los jueces por dictar sentencias que favorecen a unos. Por eso se ha sostenido que el Poder Judicial está al servicio de los ricos y que nunca han favorecido a los pobres. Estoy totalmente convencido de que este proceso que está por desarrollarse en este año de elección de los miembros del Poder Judicial va a ser exitoso. No puede ser peor que lo que hoy tenemos. Jueces que se prestan y se coluden con el narcotráfico para sacar delincuentes de la cárcel o para no generar las órdenes de aprehensión. Terminó el tiempo de su respuesta. Estoy totalmente convencido que el proceso será exitoso y que los comités de evaluación estarán dando cuenta de buenos perfiles para llevar a los procesos electorales. Y puede continuar con su tiempo. En este contexto es imperativo que las autoridades competentes reconsideren esta suspensión y busquen soluciones que permitan la continuidad del proceso electoral, respetando tanto la legalidad como la autonomía del Poder Judicial. Solo mediante la colaboración y el respeto mutuo entre los distintos poderes del Estado podremos fortalecer nuestras instituciones y garantizar una justicia pronta y expedita para todos los mexicanos. Exhortamos a las autoridades señaladas como responsables en que interpongan los recursos que la ley de amparo establece con el propósito de que el tribunal colegiado de circuito que resulte competente revoque la suspensión concedida por ser totalmente violatoria de las disposiciones constitucionales en la materia. Es del conocimiento público que los comités de evaluación realizan una tarea enmarcada dentro del proceso electoral extraordinario para la renovación de todos los órganos del Poder Judicial de la Federación y que la propia ley de amparo establece con claridad que el juicio de garantías es improcedente en contra de actos de naturaleza electoral. Hacemos un llamado firme a todas las instancias involucradas para que cumplan con su responsabilidad y no utilicen medidas judiciales como excusa para frenar el avance de nuestro país. La suspensión de este proceso es una muestra de resistencia al cambio y una afrenta directa al pueblo de México que exige instituciones renovadas y funcionales. El pueblo de México debe tener la firme convicción de que no obstante los intentos por sabotear su derecho a elegir sus juzgadores, la reforma va. La reforma va, pésele a quien le pese. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Es cuanto. Muchas gracias, diputado Montalvo Luna. Tiene ahora la palabra el senador Néstor Camarillo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Con su venia, presidente. Adelante. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores.
Antes de iniciar mi intervención, quiero desearles a todos un feliz 2025, que nos vaya bien a todos, que le vaya bien a nuestro país y que seamos muy felices, porque todos los que han participado, nadie nos ha dado buenos deseos. Arrancamos el año con actitudes bravas de parte del próximo presidente de los Estados Unidos. Ya lo conocemos y conocemos su estilo. Y si bien habría muchas formas para responderle muy a la mexicana, con refranes, por ejemplo, será institucional porque la picardía mexicana no estoy seguro que sea comprendida al 100%. Así que, compañeras y compañeros, de manera muy clara tengo que decir que ya se le está haciendo costumbre a muchos políticos hoy en día echarle la culpa a terceros, responsabilizar a otros sobre las responsabilidades propias. Así vemos a Trump, echándonos la culpa como mexicanos por problemas que son de dos, no solo de uno. Señala, por ejemplo, que nos dirigen los cárteles, y eso es totalmente falso, pues somos soberanos y autónomos. Sin embargo, no podemos tapar el sol con un dedo, no podemos negar lo innegable. México vive una crisis de violencia muy grave que no ha podido ser solucionada, que entregó 200,000 muertos en un sexenio y que ha quedado demostrado una vez más que la estrategia de abrazos y no balazos simplemente ha sido un fracaso. Y ahora, ¿de quién es la culpa? Si ya llevan 6 años al frente y no lo han podido resolver. Es como los problemas del Infonavit. La corrupción y atentar contra los ciudadanos es responsabilidad del gobierno que lleva ya 6 años al frente. Ahora, ¿a quién le van a echar la culpa? Si ustedes mismos son responsables y ahora hasta el dinero de años le quieren quitar a los mexicanos. Pero además, el buen juez por su casa empieza. ¿Por qué no mejor se ocupa del consumo del fentanilo en su país? Le digo al presidente Trump. Situación que incluso ha llevado a autoridades de Portland a declarar un estado de emergencia de 90 días en un intento de frenar el uso y el impacto del fentanilo en esta ciudad de Estados Unidos, la más grande del estado de Oregon. Y por si fuera poco, el tráfico de armas que llevan como destino su país o incluso como origen para distribuirse en el mundo, estos deben de ser los problemas de los que Trump debe ocuparse. Por otro lado, también nos responsabiliza por la migración, pero se le olvida que, por ejemplo, que la Oficina Presupuestaria del Congreso es una agencia oficial independiente, lo tiene claro. Pues el repunte de la migración impulsará la economía de Estados Unidos en unos $7 billones durante la próxima década al proporcionar fuerza laboral y aumentar la demanda. Y aprovecho justo este espacio para decirle a todos nuestros hermanos migrantes, especialmente a los de Puebla, para decirles que no están solos, que aquí vamos a estar para alzar la voz por ustedes, para decirles que ustedes son una gran fuerza trabajadora, a los que están en Los Ángeles, en Nueva York y en otras ciudades. Desde aquí, lo repito, fuerte y claro, nuestro respaldo para ustedes. Aquí estamos para apoyarles. Y como dijera una canción que me gusta mucho de los Tigres del Norte, como el águila en vuelo, de paisano a paisano, aquí estamos sus hermanos. Hoy, lo digo nuevamente, vamos a hacer lo que sea necesario para protegerlos, para cuidarlos y también para recibirlos, si es el caso. Siguiendo con el próximo mandatario de los Estados Unidos, su discurso ha sido, insisto, muy bravo. También, por ejemplo, con el tema de los aranceles, y como país hemos dejado claro que también tenemos cómo responder y cómo defendernos, pues existe una sana colaboración en nuestros países, pero nadie puede tener la facultad de doblegar al otro. Por cierto, hablando de nombres hermosos y apropiados, el nombre del Golfo de México tiene mucha historia y es falso, bajo una suposición de que ustedes hacen la mayoría del trabajo, por ello les corresponde cambiar los nombres.
Estados Unidos no es América, y esa cuenca a la que quieren cambiar de nombre se encuentra en su mayoría en nuestro territorio. Finalmente, me gustaría aclarar, si bien es cierto, existen diferencias, como siempre van a existir. Nada justifica la violencia o las insanas relaciones internacionales. Así cierro mi discurso, respondiendo específicamente a lo que dijo el presidente Trump. Se necesitan dos para bailar tango, también se necesitan dos para bailar norteño y música de banda. Ojalá se trabaje para fortalecer nuestra relación con el principal socio comercial. Sí, termina, por favor. Y bajo la relación de respeto, Senador, seguir avanzando con el desarrollo económico de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Camarillo Medina. Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos. Con su venia, presidente, adelante. Mis compañeras y compañeros diputados, muy buenas tardes a todas y a todos. De nuevo también quiero felicitarles por el año que inicia y desear que sea de provecho y de bienestar para todo nuestro país, para todas las mexicanas y mexicanos. La reforma del Poder Judicial es al día de hoy una realidad. Esta reforma fue referida de manera constante en la campaña de nuestra coalición e incluida en la plataforma electoral de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, porque así lo exigió el pueblo de México y, por supuesto, lo expresó en las urnas con más de 30 millones de votos. Y a pesar de esto, quienes se oponen a que en nuestro país construyamos un sistema de justicia más equitativo, más democrático y cercano al pueblo, insisten en utilizar toda clase de artimañas legales para impedir que se lleve a cabo el proceso de elección, como lo señala la Constitución y las leyes que, por cierto, aprobamos en esta legislatura. El último intento de frenar la reforma al Poder Judicial es la suspensión emitida por un juez de distrito que pretende vulnerar la Constitución y le impone al Comité de Evaluación del Poder Judicial no publicar el listado de aspirantes del proceso electoral en turno. Este acto implica una violación flagrante a nuestra norma suprema y a las leyes que estos jueces dicen defender. Al respecto, el artículo 96 constitucional es claro: los comités de evaluación deben integrar los listados de aspirantes y enviarlos al Senado para que éste a su vez los remita al Instituto Nacional Electoral. Por lo cual resulta evidente que estos jueces desconocen la Constitución y las normas que de ella derivan o deciden ignorarlas a su conveniencia y vulnerarlas flagrantemente. Estos actos no solo dejan en evidencia que el Poder Judicial necesita renovarse desde sus cimientos, pues es inaceptable que los jueces decidan no aplicar la Constitución. Compañeras y compañeros, desde esta tribuna reitero que el proceso electoral de integrantes del Poder Judicial se llevará a cabo como lo establece nuestro sistema jurídico vigente. No podemos doblegarnos ante una resolución judicial que no solo es caprichosa y carente de fundamento, sino que además va en contra de la voluntad del pueblo de México y afecta los derechos de las personas que decidieron participar en este proceso. Y al respecto, reconocemos, por supuesto, la determinación de esta soberanía, de este poder legislativo, para integrar en sus listados a los aspirantes que se postularon ante el Comité del Poder Judicial y con ello salvaguardar su derecho a participar en este proceso electoral. Reitero, necesitamos transformar el sistema de privilegios que existe actualmente en el Poder Judicial y al que no quieren renunciar quienes llevan décadas beneficiándose de él. Necesitamos jueces que entiendan de una vez por todas que el poder emana del pueblo y se instituye en beneficio del mismo. Esto implica no solo mejoras en la estructura del sistema, sino también en la selección de ministros, magistrados, jueces,
quienes deben estar realmente comprometidos con los derechos humanos y con la justicia social. La mayoría del pueblo seguiremos defendiendo el proceso de reforma del Poder Judicial porque sabemos que es indispensable para seguir transformando la vida pública de nuestro país. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado Carrillo Soberanis. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Marta Amalia Moya Bastón, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Con la venia, presidente. Adelante. El día de hoy estamos atestiguando un nuevo episodio del desaseo legislativo, institucional y político con el que se ha conducido cada una de las etapas del proceso de la reforma del Poder Judicial. El oficialismo y sus legisladores nos han colocado nuevamente en un momento crítico en cuanto a la permanencia y el fortalecimiento de la democracia, el Estado de Derecho, así como de las instituciones en nuestro país. La reciente suspensión del proceso del Comité de Evaluación del Poder Judicial Federal en acatamiento de la resolución jurisdiccional emitida por el Juzgado Primero de Distrito del Estado de Michoacán es una prueba más de la improvisación, la opacidad y la falta de respeto por el Estado de Derecho que ha caracterizado esta reforma desde su concepción por parte del entonces presidente López Obrador. La emisión de la suspensión del proceso y su acatamiento por parte del Comité de Evaluación del Poder Judicial Federal se trata de una consecuencia de un procedimiento viciado desde su origen, un intento autoritario de someter al Poder Judicial a los intereses del Ejecutivo Federal. El Comité de Evaluación del Poder Judicial Federal no ha incurrido en rebeldía, como diversas voces del oficialismo han empezado a señalar. Se trata del debido cumplimiento de un mandato legal emitido por una autoridad que en uso de sus facultades y atribuciones advierte el profundo deterioro institucional que se está propiciando en el país y el cual, cabe destacar, no es definitivo. Desde el Partido Acción Nacional lo advertimos desde el momento mismo de la presentación de la iniciativa. La reforma del Poder Judicial contiene serias inconsistencias y se encuentra caracterizada por la imposición y la falta del debate parlamentario. Aunado al anterior, no podemos dejar a un lado la negación de recursos suficientes al Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo el proceso de elección correspondiente y garantizar su certeza, legalidad y transparencia. En caso de que el fortalecimiento de nuestro sistema judicial sea la verdadera finalidad del oficialismo, la suspensión advertida por la autoridad jurisdiccional es un motivo más para la reflexión y para encontrar los mecanismos de reforma a fin de renovar a las personas juzgadoras de la forma correcta. La destrucción del Poder Judicial en los términos fijados en la misma reforma no es la respuesta que nuestro país requiere y sobre todo que nos exige. La construcción de un sistema judicial fuerte y autónomo requiere de consensos, respeto por el marco legal y garantías de independencia. Es obligación de cada uno de nosotros el corregir. El gobierno tiene la obligación de reconocer los errores y enmendarlos antes de que sea demasiado tarde. La ciudadanía, por supuesto que merece un poder judicial fortalecido y asistido por diversos principios reconocidos por nuestro marco legal, así como por instrumentos de carácter convencional. Se requiere de personas juzgadoras independientes y no sometidas a caprichos. De igual forma, se requiere de un sistema de justicia que verdaderamente garantice sus derechos y no sea una herramienta de control político o partidista. En Acción Nacional exigimos que se atienda debidamente
en cumplimiento del marco legal que nos rige, las advertencias que desde diversos sectores se han manifestado y se ven reproducidas en la suspensión emitida por el juzgado señalado. La historia nos juzgará por nuestras acciones y omisiones, y hoy Acción Nacional está del lado de la justicia y la democracia. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada Moya Bastón. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Raimundo Vázquez Conchas, del Grupo Parlamentario Morena, hasta por 2 minutos y medio. Sí. Con su venia, señor presidente. Adelante. Compañeras y compañeros, buena tarde. Con el respeto que me merecen e iniciando el año en curso, deseando salud, beneficios y bendiciones en todos sus hogares para los suyos. Y escuchando la participación de cada una de las compañeras y compañeros, me da tristeza que se vengan a manifestar y a no reconocer, como lo hace hoy el Poder Judicial, que no tiene conocimiento de la supremacía constitucional. Me da tristeza que las actividades de un legislador no se lleven a cabo y que haya todavía quien venga a querer juzgar el trabajo que dignamente se realiza para las y los mexicanos. Hoy acudo a esta tribuna para expresar nuestra posición frente a la suspensión ante el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación, decretada en el marco de un juicio de amparo. Esta medida no solo desafía el espíritu de las reformas constitucionales, sino vulnera derechos fundamentales de las y los ciudadanos al inferir en la continuidad de un proceso legítimo de elección democrática, que va, además, contra la máxima autoridad de nuestra nación, que es el pueblo. El pueblo decidió y mandató a cada una y uno de los que estamos aquí como legisladores. Por ello, hoy quiero refrendar mi apoyo incondicional e invito a los aquí presentes que también lo hagan en defensa de esos aspirantes que quedaron registrados en el Poder Judicial, para que nosotros, desde este Poder Legislativo, se le pueda dar seguimiento y que puedan tener continuidad para su legal proceso y así también participar, pero que no puede ser vulnerado el derecho constitucional que está consagrado en el 7º y en el 5º artículo de nuestra Constitución. La ley de amparo y la Constitución son claras. En el artículo 107 constitucional se señala que no procederá el amparo contra adiciones o reformas a nuestro marco jurídico funcional. Además, no hay suspensión de actos derivados de procesos electorales. Diputado, termino, presidente, para decirles que nuestra misión es fortalecer las instituciones y defender los derechos de todas las personas. La suspensión que hoy enfrentamos representa un obstáculo temporal, pero no detendrá nuestro compromiso con la democracia, la transparencia y
y el bienestar del pueblo de México. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado Vázquez Conchas. Finalmente tiene el uso de la palabra, también por el Grupo Parlamentario Morena en esta ronda, hasta por 2 minutos y medio, la senadora Lauritzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario Morena. Muchas gracias, senador presidente. Yo simplemente quiero decir que si bien es cierto que algunas personas de la oposición coinciden en que era necesaria una reforma judicial, quiero señalar que no se hizo nada durante más de 20 años después de la reforma que hizo Zedillo en este país, que se tuvo un largo periodo, que incluso iniciando la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se quedaron de brazos cruzados y no se hizo ninguna reforma judicial. Y quiero señalar que estamos empezando por esto, que no quiere decir que se va a profundizar, que no se va a profundizar más en todo el sistema judicial. Lo que es un hecho es que tenemos que empezar por esta cuestión para desmantelar la corrupción que se encabeza en el Poder Judicial por parte de la ministra Norma Piña, que actúa más como jefa de grupo, que actúa más como si fuera jefa de un partido político, que actúan no como lo que es un poder, sino como lo que es un partido político, el partido judicial. Y que esto no puede continuar, que han estado boicoteando todo y tratando desde todas sus instancias que tienen de obstruir este proceso revolucionario que se está haciendo en nuestra patria. Quiero señalar que ni antes ni ahora han procedido los amparos, que es realmente inverosímil lo que están haciendo en estos momentos, porque incluso en el tiempo pasado nunca hubo en este país algún proceso con relación a los amparos para echar atrás alguna reforma constitucional. Y nosotros somos, hay que señalarlo, un poder constituyente. Por esa razón, yo simplemente quisiera terminar diciendo que cuando mi papá estaba encarcelado en Lecumberri, producto de su participación política en el movimiento estudiantil de 1968, y yo iba a la cárcel a visitarlo, había un grafiti, y que con esto se resume, podríamos decir, lo que es el sistema de justicia en México. Decía: en este lugar maldito donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Muchas gracias. La reforma va y está garantizada la participación de quienes se inscribieron en el Poder Judicial, porque van a ser candidatos el próximo 2 de junio. El 1 de junio. Van a ser candidatos el 1 de junio y la reforma va. Tiempo, y tiempo es lo que necesitamos para reformar este país. Y cierto, muy cierto. Muchas gracias.